Sientes a veces que cargas con algo que ya pasó, que pesa aunque no lo veas. Hoy quiero invitarte a soltar ese equipaje invisible, a reconocer que en vez de retener lo que fue puedes abrirte a lo que eres ahora y a lo que está por venir. Porque en ese instante en el que decides liberar lo que no te sirve, nace una paz silenciosa, una ligereza que empieza a transformar tu vida desde dentro. Acompáñame en este viaje hacia el presente, hacia esa libertad que surge cuando ya no luchas contra lo que fue. Lo que sigues cargando sin darte cuenta. Imagina un viejo baúl que has arrastrado tantos años que ya no recuerdas su peso. Dentro están recuerdos, reproches, heridas que tuvieron su momento pero que ahora siguen contigo sin pedir permiso. Tal vez un adiós que no terminó de ser, una palabra que quedó suspendida, una promesa que hiciste y que no cumpliste, y cada vez que recuerdas, sin darte cuenta, tu cuerpo se tensa, respiras con menos libertad, habitan en ti sensaciones que ya deberían haber quedado atrás. Esos restos de pasado se anidan en tu mente como susurros nocturnos, repitiendo lo que ya no puedes cambiar, reclamando atención y robándote energía. Y cuando menos lo esperas irrumpen en tu presente, un gesto, una frase, un olor y todo el baúl se abre de nuevo. Quizás te dices que no importa, que ya pasó, pero el universo de lo que ya fue sigue operando sin que lo mires, condicionando tu ánimo, tu capacidad de confiar, tu apertura al día que tienes. Esos pesos invisibles actúan como cadenas suaves pero constantes, como raíces antiguas que sujetan tu vida sin que lo comprendas del todo. Reconocer que los llevas es el primer paso hacia el cambio. Mirar sin juzgar, sin querer arrancarlos de cuajo sino con curiosidad y compasión, permite que esos contenidos internos salgan a la luz. Y al salir pierden parte de su poder. Porque lo que se queda oculto se pudre, lo que se expone empieza a sanar. En ese reconocimiento amable está el aviso de que ya no tienes que cargarlo más. El pasado ya está escrito. Lo que te une a él es tu apego, tu identificación, tu narrativa que lo mantiene activo aquí y ahora. Y al comprender que lo que sigue vivo es la historia que te repites, puedes empezar a respirar diferente. Puedes empezar a girar hacia la libertad. Hoy te propongo eso. Reconocer lo que sigues cargando sin darte cuenta y empezar a soltarlo para que tu vida empiece a vibrar con lo que eres ahora, no con lo que fuiste. ¿Cómo identificar lo que aún te ata por dentro? A veces crees que has soltado algo porque ya no lo nombras, porque hace tiempo que no lo mencionas o porque piensas que lo superaste. Sin embargo, hay señales silenciosas que te muestran que todavía sigue ahí. No siempre se trata de recuerdos nítidos ni de emociones intensas, sino de pequeñas resistencias, de reacciones automáticas que se repiten sin motivo aparente. Cada vez que alguien te recuerda una situación parecida y sientes una punzada en el pecho, cada vez que te cierras sin saber por qué o te cuesta confiar en alguien nuevo, es el eco del pasado hablándote desde dentro. Identificar lo que te ata no es buscar culpables ni abrir heridas, sino observar con honestidad lo que te causa tensión. Si al pensar en una persona un momento sientes que tu cuerpo se encoge, que tu respiración se vuelve más corta o que tu mente empieza a justificarse, es que todavía hay algo ahí que no está en paz. El cuerpo siempre dice la verdad antes que la mente. Presta atención a cómo reacciona ante los recuerdos, porque es él quien guarda las memorias que creías olvidadas. A menudo lo que más nos ata no son las grandes pérdidas, sino las pequeñas decepciones acumuladas. Una palabra que no se dijo, una oportunidad que no se tomó, una disculpa que nunca llegó. Esas cosas se quedan suspendidas dentro como nudos finos, casi invisibles, pero que impiden que la energía fluya. Te hacen volver una y otra vez a lo que ya fue, como si tuvieras que resolverlo antes de avanzar. Y sin darte cuenta, acabas viviendo más en el pasado que en el presente. El camino para identificar esas ataduras empieza por detenerte. No para revivir lo que dolió, sino para escuchar lo que todavía vibra dentro de ti. Cuando observas sin huir, comienzas a ver los hilos que aún te sujetan. Algunos están hechos de culpa, otros de miedo, otros de nostalgia. Todos ellos son expresiones de la misma idea, el deseo de que algo hubiera sido distinto.
Pero la paz no nace de cambiar el pasado, sino de aceptar que ya fue. Cuando aceptas que aquello que ocurrió tenía que ser así para que hoy pudieras ver lo que ves, algo se suaviza en tu interior. Ya no hay necesidad de ajustar cuentas, ni contigo ni con los demás. Solo queda la comprensión de que todo formó parte de un aprendizaje más grande. Esa mirada compasiva es la que empieza a disolver las cadenas. Y en ese proceso aparece la claridad. Empiezas a notar que situaciones todavía te desestabilizan, que personas te hacen reaccionar con una emoción desproporcionada, que pensamientos vuelven una y otra vez. No se trata de luchar contra ellos, sino de reconocerlos y abrazarlos como parte de ti. Porque lo que resistes persiste, pero lo que comprendes se transforma. Cada vez que miras dentro y reconoces una atadura con ternura, sin culpa ni juicio, estás soltando un poco más. Y llega un momento en el que lo que antes dolía ya no tiene el mismo peso. Lo recuerdas, sí, pero ya no te hiere. Lo aceptas como parte del camino que te ha traído hasta aquí. Esa es la verdadera liberación, cuando lo que antes te aprisionaba se convierte en una lección de sabiduría. No porque lo olvides, sino porque ya no te domina. Y cuando eso ocurre, la vida empieza a sentirse más ligera, más presente, más tuya. El momento en el que decides dejar de luchar. Llega un punto en el camino en el que te das cuenta de que no puedes seguir empujando contra lo que fue. Has gastado energía intentando cambiar una historia que ya no tiene vuelta, buscando explicaciones, esperando respuestas o imaginando lo que podría haber ocurrido si todo hubiera sido distinto. Pero nada de eso altera la realidad. Ese momento, cuando lo comprendes de verdad, no con la mente sino con el corazón, marca el inicio de la libertad. Dejar de luchar no es rendirse, es entender que la batalla que librabas era contra ti mismo. Cada vez que revives un recuerdo, que discutes mentalmente con alguien que ya no está o que intentas justificar tus decisiones, estás usando tu energía para mantener vivo algo que ya terminó. Esa lucha constante no te protege, te agota. Es como remar contracorriente en un río que solo fluye en una dirección. Por mucho que insistas, el agua seguirá avanzando y tú solo te cansarás más. Cuando dejas de luchar, dejas también de exigirle al pasado que sea diferente. Y en ese instante algo se abre. Empiezas a respirar de otra manera, más despacio, más profundo. Empiezas a aceptar que lo que ocurrió tenía su lugar, su sentido, aunque no lo entiendas del todo. Esa aceptación no es resignación, es sabiduría. Es mirar tu historia sin disfrazarla y permitirte sentir lo que haya que sentir sin quedarte atrapado ahí. A veces, lo más difícil no es soltar una persona o una situación, sino soltar la idea de cómo debía haber sido. Soltar la versión imaginaria de la vida que esperabas. Ese es el verdadero duelo, despedirte del futuro que soñabas, para poder abrirte al presente que tienes. Y es justo ahí donde se produce un silencio interior, una rendición sin tristeza, un descanso profundo. Porque ya no necesitas que todo encaje. Ya no necesitas tener razón. Solo quieres paz. El momento en que decides dejar de luchar no siempre llega de forma suave. A veces viene después de tocar fondo, de cansarte tanto que ya no puedes seguir. Otras veces surge de una pequeña chispa de claridad, un instante en el que entiendes que todo lo que resistes persiste. Sea como sea, cuando llega, lo sientes. Hay un alivio que no puedes explicar, una sensación de que algo pesado se ha soltado dentro de ti. Es como si el aire se volviera más ligero. A partir de ahí, la vida empieza a moverse de otra manera. Las cosas que antes te dolían ya no te afectan igual. Las personas que te hicieron daño dejan de tener poder sobre ti. Y lo que antes te obsesionaba pierde importancia. No porque lo hayas olvidado, sino porque has dejado de pelear con ello. Has dejado de invertir tu energía en mantener vivo un dolor que ya no te sirve. Esa es la esencia de la práctica interior, dejar que la vida sea como es. No se trata de pasividad, sino de confianza.
Confiar en que todo lo que llega y todo lo que se va forma parte de un orden mayor, aunque a veces duela. Cuando confías, el corazón se ablanda, la mente se aquieta y puedes ver con más claridad. Entonces entiendes que soltar no es perder, sino abrir espacio para lo nuevo. En ese instante de rendición hay una belleza inmensa. Porque descubres que no necesitas controlar, ni tener todas las respuestas, ni volver al pasado para entenderlo. Solo necesitas estar presente y permitirte sentir. Ahí, en ese vacío donde ya no luchas, nace la paz que tanto buscabas. Una paz que no depende de que todo esté bien afuera, sino de que tú estés en armonía adentro. Y cuando logras eso, cuando tu corazón deja de pelear con lo que fue, la vida empieza a fluir con suavidad. Te das cuenta de que nada estaba en tu contra, que incluso lo que dolió te condujo hasta aquí. Y agradeces. No desde la razón, sino desde un lugar profundo. Donde la gratitud no necesita explicación. Es entonces cuando entiendes que dejar de luchar no es el final del camino, sino el verdadero comienzo. La ligereza que llega cuando no te aferras. Hay un instante en el que sientes que algo dentro de ti se suelta, como si un nudo se deshiciera sin esfuerzo. No sabes exactamente cuándo ocurre, solo notas que aquello que antes te pesaba ya no tiene el mismo poder. No lo has borrado, no lo has negado, simplemente ha dejado de ocupar tanto espacio. Esa sensación de ligereza no llega por magia, llega cuando dejas de aferrarte a lo que ya no te pertenece. Aferrarse es una forma de miedo. Es el intento de retener lo conocido, de controlar lo que se escapa, de evitar el vacío que aparece cuando algo termina. Pero ese miedo, lejos de protegerte, te encierra. Te mantiene girando en torno a lo mismo, repitiendo los mismos pensamientos, recordando una y otra vez lo que ya no existe. Mientras te aferras, la vida sigue avanzando sin ti. Y tú sigues mirando hacia atrás, tratando de sostener lo que el tiempo ya ha transformado. Cuando por fin decides soltar, no lo haces desde la fuerza, sino desde el cansancio. Te das cuenta de que el peso que llevas no te pertenece y que seguir cargándolo no cambia nada. Entonces llega una calma inesperada, una sensación de descanso interior. No porque hayas encontrado todas las respuestas, sino porque dejas de buscarlas. La ligereza nace cuando renuncias a entenderlo todo y aceptas simplemente lo que es. Soltar no es olvidar. Es recordar sin dolor. Es poder mirar el pasado con ternura, sin rencor, sin esa urgencia de justificarlo todo. Es reconocer que las personas hicieron lo que pudieron con la conciencia que tenían, igual que tú hiciste lo mejor que supiste. En esa comprensión se disuelve la culpa, y con ella, la carga. Empiezas a ver que lo que dolió también te formó, que cada pérdida escondía una enseñanza, y que el vacío que quedó era el espacio que necesitabas para crecer. Esa ligereza interior se nota en los gestos más simples. En cómo respiras, en cómo caminas, en cómo respondes ante lo que antes te alteraba. Ya no te tomas las cosas como algo personal, porque entiendes que nada es tan grave como parecía. La vida se vuelve más suave cuando no la interpretas como una lucha. Empiezas a disfrutar del silencio, de la quietud, de las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. El desapego no es frialdad ni distancia. Es presencia pura. Es poder amar sin necesidad de poseer, acompañar sin esperar, disfrutar sin miedo a perder. Cuando vives desde ahí, todo cobra otro sentido. Las relaciones se vuelven más sinceras, porque ya no cargas en los demás tus expectativas. El amor se vuelve más libre, porque nace del dar, no del necesitar. Y la vida, por primera vez, se siente ligera. Esa ligereza no significa que no sientas. Al contrario, significa que sientes más, pero sin resistirte. Si llega el dolor, lo acoges y lo dejas pasar. Si llega la alegría, la vives con gratitud, sabiendo que también es pasajera. Aprendes a fluir con los ciclos, a confiar en él. Movimiento natural de las cosas.
nada te sobra, nada te falta. Solo hay un equilibrio silencioso en el que todo tiene su momento. Hay una profunda libertad en aceptar que no puedes retener nada. Ni las personas, ni los momentos, ni las emociones. Todo cambia, todo se transforma, y tú cambias con ello. Cuando lo comprendes, el miedo desaparece. Porque entiendes que no estás perdiendo nada, solo estás dejando espacio para lo nuevo. Esa es la sabiduría que el corazón reconoce cuando ya has sufrido bastante, lo que se va no se pierde, se transforma en aprendizaje. Y entonces la vida se vuelve ligera. No porque ya no haya dificultades, sino porque ya no las vives desde el peso. Las ves venir, las atraviesas y sigues caminando. Te das cuenta de que la paz no llega al final del camino, sino mientras lo recorres sin aferrarte a nada. Esa es la verdadera ligereza, la que nace cuando ya no intentas controlar lo que no puedes. Y desde ahí, sin esfuerzo, la vida empieza a fluir con una claridad nueva, como si el aire dentro de ti se hubiera despejado por completo. La nueva vida que aparece cuando sueltas de verdad. Hay un momento en el que te das cuenta de que algo ha cambiado. No ocurre con un ruido fuerte ni con un gesto dramático, sino con un silencio diferente. Miras alrededor y percibes que ya no reaccionas igual, que los recuerdos no te hieren, que las palabras que antes te dolían ahora te dejan tranquilo. Es el signo más claro de que has soltado de verdad. No porque lo hayas decidido con la mente, sino porque el corazón, al fin, se ha rendido a la vida. Cuando sueltas de verdad, no hay rabia ni deseo de venganza, no hay necesidad de cerrar la historia con una frase perfecta. Solo hay aceptación. Esa aceptación no borra el pasado, lo integra. Le da su lugar, le agradece y le deja marchar. Y en ese gesto invisible, nace una vida nueva. No es una vida distinta por fuera, sino una forma distinta de habitarla. Sigues siendo tú, pero ya no eres el mismo. El pasado deja de ser un peso y se convierte en raíz. Te sostiene, pero ya no te ata. Comprendes que todo lo vivido, incluso lo más doloroso, era una preparación. Cada pérdida, cada despedida, cada error te enseñó a volver a ti. A ver lo esencial. A reconocer que lo único que tienes, lo único que existe, es este momento. Y ese descubrimiento te cambia la mirada. Empiezas a moverte con más suavidad. Ya no te apresuras, ya no buscas llenarlo todo. El vacío deja de darte miedo, porque entiendes que no está vacío, está lleno de posibilidades. Te das cuenta de que todo lo que soltaste te estaba preparando para recibir algo nuevo, pero mientras tus manos estaban ocupadas, no podías tomarlo. Cuando por fin sueltas, el espacio se abre. Y la vida, que siempre había estado esperándote, empieza a entrar. A veces, esa nueva vida llega en forma de calma. No hay grandes logros, no hay explosiones de felicidad, solo una sensación de equilibrio interior. Te levantas cada mañana con ligereza, sin necesidad de planear tanto. Sientes gratitud sin motivo. La mente se aquieta, el cuerpo descansa, el alma respira. Y desde ese estado, las cosas empiezan a suceder de una manera distinta. Personas nuevas llegan, oportunidades aparecen, decisiones que antes pesaban se vuelven naturales. Es como si el universo respondiera al espacio que has creado dentro. La nueva vida no se parece a la que soñabas, porque ya no nace del deseo de controlar. Nace del fluir. Aprendes a moverte con lo que llega, a confiar en el ritmo de las cosas. Ya no sientes que tienes que luchar para conseguir, ni que debas resistir para protegerte. Simplemente haces lo que toca, sin forzar, sin retener, sin miedo. Y descubres que todo lo que es para ti llega con una facilidad que antes no habías conocido. Cuando sueltas de verdad, dejas de mirar hacia atrás. No porque olvides, sino porque ya no te hace falta entender. Te das cuenta de que no hay errores, solo caminos que te trajeron hasta aquí,
El resentimiento se disuelve, la culpa se apaga, y en su lugar queda la serenidad de quien ya no necesita explicaciones. Entonces puedes mirar al futuro sin ansiedad, sin miedo a repetir lo mismo, porque ya no eres la misma persona que lo vivió. Esa es la transformación profunda, dejar de ser el personaje que sufría para convertirte en el testigo que comprende. Desde ahí, la vida se vuelve más amplia, más viva, más auténtica. Lo cotidiano se llena de belleza, porque por fin estás presente para verlo. El simple hecho de respirar, de sentir el sol, de escuchar un silencio, se vuelve suficiente. Ya no esperas nada extraordinario, porque has entendido que lo extraordinario es poder estar aquí, en paz. Y en ese estado, todo se alinea. Las relaciones se vuelven más limpias, el amor más verdadero, las decisiones más claras. La vida empieza a tener sabor de propósito, aunque no busques un sentido específico. Ya no vives para llegar a un lugar, sino para disfrutar el viaje. La nueva vida no está afuera, está dentro de ti, en esa parte que se ha liberado del peso del pasado y ahora puede respirar sin miedo. Cuando sueltas de verdad, no solo cambias tú. Todo a tu alrededor cambia contigo. Lo que antes parecía oscuro se ilumina, lo que antes parecía imposible se abre. Y comprendes que el pasado nunca fue un enemigo, fue un maestro. Te enseñó a elegirte, a cuidarte, a confiar. Te mostró que la paz no se encuentra huyendo del dolor, sino abrazándolo hasta que se disuelve. Esa es la nueva vida, una existencia más consciente, más liviana, más tuya. No porque sea perfecta, sino porque ya no necesitas que lo sea. Has soltado lo que no era, y al hacerlo, te has encontrado contigo. Y desde ese reencuentro, todo lo demás empieza, por fin, a tener sentido. Practicar el aquí y ahora para sanar el ayer. Vivir en el presente es la forma más profunda de sanar el pasado. No porque lo borres, sino porque al estar completamente aquí, el pasado deja de gobernarte. Cuando tu atención está en este instante, los recuerdos pierden fuerza, las heridas dejan de sangrar y la mente se aquieta. El aquí y ahora es el único lugar donde puedes ser libre, porque es el único momento que existe de verdad. El pasado solo vive en tus pensamientos. Cada vez que lo recuerdas, lo reactivas. Cada vez que lo repites en tu mente, lo alimentas. Pero cuando respiras con conciencia, cuando sientes tus pasos, tus manos, tu cuerpo, algo cambia. Empiezas a ver que la mente intenta llevarte a lo que ya fue, mientras la vida te invita a volver al presente. Ese gesto tan simple de traer la atención a este momento es una forma de amor hacia ti mismo. Practicar el presente no requiere técnicas complicadas. Solo observar. Detenerte un instante antes de reaccionar. Escuchar sin planear la respuesta. Sentir tu respiración sin querer controlarla. Cada vez que lo haces, desactivas el poder del pasado. Poco a poco, los recuerdos pierden su carga y el cuerpo se relaja. Estar presente es abrir espacio para lo nuevo. Es decirle a la vida, ya no necesito repetir lo que fue, estoy aquí para vivir lo que es. Desde esa conciencia, todo cambia. Lo que antes dolía se vuelve enseñanza. Lo que antes te pesaba se transforma en fuerza. Porque cuando vives en el presente, el pasado se ilumina y deja de doler. Cultivar la compasión hacia ti mismo. Después de soltar y aprender a estar presente, llega un paso silencioso pero esencial, tratarte con compasión. No la compasión que se confunde con lástima, sino la que nace del entendimiento profundo. Esa mirada amable que reconoce que has hecho lo mejor que has podido en cada momento, incluso cuando te equivocaste, incluso cuando no sabías hacerlo de otra manera. Durante mucho tiempo te has juzgado con dureza. Has repetido en tu mente frases que no le dirías a nadie más. Te has exigido ser perfecto, entenderlo todo, sanar rápido. Pero la compasión te enseña que el crecimiento no es una carrera. Es un proceso.
Y ese proceso está lleno de tropiezos, pausas y aprendizajes. Cuando comprendes eso, dejas de castigarte por no haber sabido antes lo que ahora sabes. Ser compasivo contigo mismo es aceptar tus heridas sin intentar esconderlas. Es poder mirarte con ternura, incluso en tus días más oscuros. Cuando te tratas con suavidad, algo dentro empieza a confiar. Tu corazón se abre y la rigidez se disuelve. Empiezas a sentirte en casa dentro de ti. Ya no necesitas buscar aprobación fuera, porque has encontrado refugio dentro. Esa compasión es el puente entre el dolor y la paz. Te permite reconciliarte con tus decisiones pasadas y con las versiones de ti que hoy juzgas. Comprendes que sin ellas no habrías llegado hasta aquí. Y en esa comprensión, el perdón deja de ser una palabra abstracta para convertirse en una experiencia viva. Cuando te hablas con amabilidad, todo cambia. La mente deja de ser un juez y se convierte en una aliada. Te permites descansar, reír, equivocarte, comenzar de nuevo. Empiezas a cuidar de ti no por obligación, sino por amor. Y cuanto más te tratas con compasión, más compasión sientes por los demás. Dejas de ver enemigos, dejas de reaccionar con rabia, porque reconoces en otros las mismas heridas que has aprendido a abrazar en ti. La compasión hacia uno mismo no te debilita, te fortalece. Te da la paz que nace de la comprensión y el valor que surge del perdón. Desde ahí, la vida se vuelve más humana, más ligera, más auténtica. Ya no necesitas fingir que estás bien. Puedes ser tú, con todo lo que eres, y eso basta. Caminar libre, vivir en paz tras soltar. Cuando miras atrás y ves todo lo que has dejado ir, notas que algo profundo ha cambiado. Ya no sientes esa urgencia de correr, ni esa presión por entenderlo todo. Has soltado tanto peso que ahora el silencio te resulta amable. Lo que antes te dolía se ha convertido en una señal de cuánto has crecido. Descubres que la libertad no estaba en el mundo, sino en ti. En tu forma de mirar, en tu manera de aceptar. Vivir en paz no es vivir sin dolor, es aprender a no resistirte a lo que la vida trae. Es abrir los brazos a cada experiencia, incluso a las que duelen, con la certeza de que todo pasa. Lo que hoy te duele mañana se transforma, y lo que hoy te alegra también se irá. Pero mientras lo vives, puedes estar presente, agradecido, sereno. Esa es la verdadera paz, no la ausencia de movimiento, sino la calma en medio de él. Caminar libre es confiar en el fluir de la vida. Es no temer al cambio, porque sabes que en cada transformación hay una oportunidad para renacer. Cada despedida deja espacio para un nuevo comienzo. Cada cierre abre un camino distinto. Y aunque a veces no entiendas hacia dónde te lleva, confías. Porque ahora sabes que todo tiene un sentido, incluso aquello que no lo parece. Cuando sueltas, ya no vives desde la carencia. No buscas llenar vacíos con personas o cosas. Empiezas a disfrutar de la sencillez de lo cotidiano. De una conversación sincera, de un amanecer sin prisas, del sonido del viento entre los árboles. La paz se vuelve una presencia constante, no porque nada malo ocurra, sino porque ya no necesitas que todo sea perfecto para estar bien. Esa es la libertad más grande, poder sentir sin miedo. Dejar que la tristeza pase cuando llegue y que la alegría te inunde cuando aparece. Sin aferrarte a ninguna, sin huir de ninguna. La vida fluye a través de ti, y tú fluyes con ella. Ya no eres un espectador que intenta controlar, sino un participante que confía. Con el tiempo descubres que soltar no fue perder, sino volver a ti. Lo que se fue dejó espacio para lo que siempre estuvo esperándote, tu propia presencia. Tu ser más profundo, el que no depende de nada externo. Es el lugar interior donde la paz no se negocia, porque es tu estado natural. Desde ahí, miras la vida con gratitud. Agradeces lo vivido, lo perdido y lo aprendido. Agradeces incluso los tropiezos, porque te enseñaron a levantarte. Y al agradecer, el corazón se expande. Te das cuenta de que cada experiencia te trajo un poco más cerca de esta quietud. Ahora caminas sin prisa, con los ojos abiertos y el alma liviana. No necesitas mirar atrás, porque lo que antes dolía se ha convertido en sabiduría. Has dejado de luchar, has aprendido a fluir, has hecho las paces con tu historia. Y en ese equilibrio silencioso, descubres lo más importante,
que la vida no necesitaba ser distinta, solo necesitaba que la vivieras con amor. Gracias por llegar hasta aquí. Si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, compártelo con quien sientas que lo necesita. Y cuéntame en los comentarios, ¿vivo en paz con mi pasado?